Gracias y buenas tardes. Así comienza Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación desde la República Dominicana para el mundo. Atentos, señores, que estamos en los canales 101 y en el 1101 HD de Claro, el canal 10 de Telecable Dominicano, 46 de Win Telecom, canal 647 del Fire TV de Stick y en más de 40 sistemas de cable en las provincias del país. Estamos además en el satélite UTEL para los Estados Unidos y todo el continente americano y en todas las plataformas digitales disponibles en nuestra página www.sumundotv.com, aquí y ahora. Y así comienza Su Mundo con el Pueblo, de las manos del doctor Suero y el periodista Joaquín Caraballo. Adelante, muchachos, que aquí estamos. Muy buenas tardes, Marino Alcántara, Joaquín Caraballo y toda esa legión de telespectadores y telespectadoras que todas las tardes nos dan el honor de entrar a sus hogares para llevarle una entrega más de su espacio Su Mundo con el Pueblo, que se transmite a través de este ecosistema de comunicación que es Su Mundo TV. Con todos ustedes nosotros vamos a compartir informaciones locales, informaciones internacionales, no sin antes recordarles que ustedes son la materia prima del espacio y cuando lo deseen pueden llamar a los teléfonos que estarán en pantalla, el 809-547-1158 y con mucho gusto estaremos sacándolo al aire, pero nos gustaría que ustedes nos envíen video de los males que hay en sus comunidades para que las autoridades que gobiernan el Estado le busquen solución. Muy buenas tardes, Joaquín, ¿cómo estamos? Estamos bien, gracias al Dios Todopoderoso, como siempre, por darnos la oportunidad de hacer posible esta propuesta que cada día presentamos a través de Su Mundo TV. Esto es Su Mundo con el Pueblo, así es que ya le indicaron cuáles son las vías de contacto con nosotros, así es que comiencen a marcar y preocúpese que aquí nosotros no vamos a trancar el teléfono, por lo menos yo, porque a veces a Suero no le gusta escuchar a la gente cuando viene a hablar de que las cosas están bien, que están inaugurando obras, qué sé yo qué, pero usted habla encima de él, usted habla por encima de él, no le pagan a esa vaina. El más democrático de los tres que hay en este set soy yo. Yo aguanto cualquier tipo de crítica, no importa que sea a favor o en contra. ¿De acuerdo? Señores, un día como hoy, hace 50 años, fue fusilado el coronel de Abril Francisco Alberto Camaño Deñó, quien fue investido como presidente de la República el 3 de mayo del año de 1965. Fue presidente constitucional por un periodo corto, pero presidente constitucional al fin. Se consagró el 28 de abril cuando le dijo a sus correligionarios: el que esté dispuesto a morirse, camine conmigo para el puente. Ahí se dio la batalla del puente Duarte, en la cabeza del puente, contra los militares del CEFA, y luego en Ciudad Nueva enfrentaron de manera gallarda a los militares de los Estados Unidos. Dicen que 42,000 marines fueron enviados por el presidente Johnson con el propósito de supuestamente aplacar la revuelta comunista. Camaño cayó muerto en el paraje Nizaíto, sección La Horma de San José de Ocoa, y de alguna forma y manera pues enfrentó un ejército regular de forma desigual. A Camaño le acompañaron en esa gesta que hoy se puede decir que fue patriótica Ramón E. Holguín Marte, Marino Nelson Galán Durán, Claudio Camaño Grullón, Juan Ramón Pellerano Ulloa, Francisco Peña Jaque, Harle Germán Pérez, Eberto G. Lalane José y Alfredo P. Vargas. Todos ellos naturalmente tenían unos sinónimos donde se le llamaba por ese nombre. A Camaño le llamaban Román. Entonces nosotros debemos comentarle a todos ustedes que de nada valió matar a Camaño porque sus ideas se mantienen incólumes. Hoy se conmemora con una serie de actividades efemérides de patria, conmemora la muerte, el fusilamiento de Camaño. El director de efemérides de patria, el buen amigo Juan Pablo Uribe, ha montado una serie de actividades
para recordar estos 50 años de un hombre que hoy hubiese tenido 90, porque Camaño fue muerto en la montaña de Ocoa, un día como hoy, hace 50 años, y tenía 40. Naturalmente fue traicionado, supuestamente y alegadamente, por algunos políticos que lo abandonaron aquí, porque se entendía que iba a haber un frente guerrillero urbano en lo que se distraían los militares enfrentando esos movimientos urbanos, y él penetraba la montaña buscando el apoyo de los campesinos con algún nivel de conciencia. Pero recuerdan ustedes que años antes en la autopista La América fueron muertos los palmeros que le servían de punta de lanza a Camaño. Él se desaparece, luego va a Londres como agregado militar y termina en Cuba, haciendo un crossover extraordinario, señores, porque Camaño fue un militar represivo en su momento. Recuerden ustedes lo de Palmasola, pero hizo conciencia de clase y quiso venir a enfrentar la dictadura perfumada del doctor Balaguer. Un día 2 de febrero del año de 1973 cayó abatido. ¿Tenemos una llamadita? La llamada adelante. Adelante, ¿quién y de dónde? Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, Sabana Grande de Boyadas, provincia de Monteplata. Adelante, Sabana Grande. Adelante. Estoy llamando para informar que nosotros tenemos muchos problemas aquí en Sabana. Tenemos las carreteras destruidas, aceras y contenes desbaratados. Tenemos todos los caminos vecinales que no mandan ningún autoridades aquí a arreglar las calles, los caminos vecinales, Los Guineos, San Pedro, Gonzalo, Majaguay. Todos los caminos están en mal estado. Bueno, extraño eso. El presidente dijo que le caigan atrás y que en inauguraciones. Bueno, ahí está la denuncia. Si las autoridades, como le dan seguimiento a este espacio, tienen el compromiso, tienen el desafío de ir a resolver esos problemas que realmente en zonas productivas como esa de Monteplata, que realmente su tierra es muy buena para la producción agropecuaria, pues que le dé un espaldarazo. Y el amigo que llame todos los días hasta que la arreglen. Pues terminando con y el que tema, mande fotos y videos. Adelante. Terminando con el tema de Camaño, no sé si ustedes tendrán algún nivel de intervención. Los que asesinaron y fusilaron a Camaño, cuyas osamentas fueron quemadas y posteriormente, según testigos oculares, metidos en un tanque lleno de cemento, fueron lanzados al mar. Por eso no aparecen. Hay un cenotapio ahí en Ciudad Nueva. Un cenotapio no es más que una especie de féretro, pero que no tiene el cadáver dentro. Entonces, ¿qué acontece? Lo que mataron a Camaño hoy no lo recuerda nadie. Los que fusilaron a Camaño por orden de la CIA norteamericana necesariamente están en el zafacón de la historia. Se le robaron el fusil. Sí, Bochán Javier lo tenía. Y el reloj. Todo eso se lo robaron. Dice que participaron supuesta y alegadamente Bochán Javier, Milo Jiménez, a la sazón jefe de la Fuerza Armada, y otro con Lluvere Montaz, y otro connotado ebirro de la dictadura perfumada de Balaguer. Reiteramos nosotros, cuando esa gente cumple años de muertos, probablemente lo recuerden quizás su familia. Hay un hijo de Milo Jiménez que está enganchado ahí en actos de corrupción, el tal Mimilo, que ese nunca ha dado un golpe ni de carácter. Vamos a ver qué determina el Ministerio Público, porque ha devuelto una cantidad de millones de pesos, y el que devuelve millones de pesos al Ministerio Público es porque cogió. Pero bueno, eso lo determinará el Ministerio Público, cuánto cogió Mimilo y comparte. Lo que sí es que hoy, un día tan importante para la República Dominicana, gloria imperecedera al coronel de Abril. Y solo agregar que es bueno que aquí en el país se esté recordando, se le esté rindiendo homenaje, y que siempre sea recordado un hombre que, a pesar de su juventud, porque una persona joven, en el momento que le sucedió, que lo mataron, estaba enfrascado realmente en batallar por este país. Estaba al frente, no mostró miedo en ningún momento, siempre defendiendo sus ideas y las ideas de gran parte de un pueblo que quería un país en ese momento mejor, que cesen los hechos de violencia, los hechos de corrupción. Pero bueno, al final
ese fue el resultado. Las fotos que dieron a conocer a través de los medios de comunicación son muy fuertes. Fueron fuertes en su momento y son fuertes todavía ahora, porque se ve que realmente fue muy maltratado. Recibió un tiro del lado de arriba de las cejas, y realmente se hace nota que hubo un maltrato muy, muy fuerte hacia él y hacia las personas que le acompañaban. Recuerden que uno de los relatos que se hacen es que cuando fueron a ver los cadáveres, estaban hasta sin botas, estaban descalzos, y ese se tiro, ve de la forma. Ese tiro que tiene Camaño en la maltratado. frente, se nota que fue con un arma larga, un arma de cierta potencia, capacidad de fuego. Así es. Y Camaño no tenía ya balas, o sea que murió peleando, como pelean los hombres, como pelean los guerrilleros, como pelean los hombres de valor. No le quedó un solo tiro encima porque todos lo tiró. De manera que así hoy celebramos y recordamos al grande, al coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, ejemplo y modelo de patriotismo, que no se metió la lengua en los bolsillos, que no pensó en sus intereses personales, sino que pensó en la patria. Y que hoy muchos hombres que participaron de esos procesos revolucionarios a nivel ideológico, izquierdistas que aprendieron a comer con la derecha y que jamás se han preocupado por el pueblo. Así es. Y hablando de batalla, lo que nunca termina, o lo que muchos le están corriendo, es enfrentar ese problema en las fronteras, los problemas que se derivan de ahí, de la falta de coordinación, de alguien que, o de quienes se puedan hacer responsables de una situación como esta, donde reina la violencia, reinan las bandas, los hechos de corrupción, el tráfico de todo tipo de cosas por esa frontera. Pues bueno, hoy el primer ministro canadiense, disculpen, Justin Trudeau, anunció este jueves que darán recursos para enfrentar la situación en la frontera, y que están dispuestos, como dice aquí, que el avión en la próxima semana enviará, o esa nación enviará un buque con militares hacia la frontera haitiana. Recuerden que un avión militar canadiense de vigilancia regresó recientemente a ese país de una misión similar a Haití, que sufre, como dicen ellos, un aumento vertiginoso de matanzas, violaciones y secuestros atribuidos a las pandillas, que se han vuelto más poderosas desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Realmente es muy, muy lamentable. Hay algunos detalles que se dan, que Canadá anunció que su gobierno invertirá $12.3 millones adicionales en ayuda humanitaria y otros $10 millones para apoyar la Oficina Internacional de Migración en la protección de mujeres y niños haitianos en la frontera con República Dominicana. Ellos señalan ahí en ese cable internacional a la República Dominicana, que el año pasado deportó decenas de miles de migrantes haitianos y personas de ascendencia haitiana. O sea, cuando usted le ponen esa colita ahí para ser de cierta forma responsable a la República Dominicana de la situación, de parte de esa situación haitiana, de que aquí se están maltratando a los ciudadanos. Y yo creo que a ningún dominicano le puede caber en la cabeza de que eso está sucediendo aquí. Lo único que, si usted tiene aquí una ley, si usted tiene una institución que funcione, tiene que operar, tiene que funcionar. Si está legal, se queda con los mismos derechos que tiene cualquier ciudadano aquí, pero si están ilegales, obviamente hay que tomar medidas. Pero yo creo que el primer ministro del Canadá, que trae como coletilla que nosotros hemos deportado una gran cantidad de personas, primero lo hemos hecho haciendo uso de nuestra soberanía y nuestras leyes, porque ellos tampoco quieren haitianos allá. Nosotros hemos dicho que Canadá tiene 4 o 5 habitantes por kilómetro cuadrado, tiene una gran cantidad de tierra vacía, inhóspita, que pueden, cuando digo inhóspita es que no están habitadas,
porque Sí. no es porque son de mala calidad, sino para que se lleven los haitianos para allá y que ese dinero de 12 millones y tanto de dólares que quieren invertir, que le pongan aunque sea 50, para que hagan varias zonas francas en la frontera o territorio dentro de Haití y que inicien un proceso de reforestación para que Haití vuelva a tener bosque, vuelva a tener agua, porque eso es lo que acontece. Los haitianos son una sociedad carbonífera. Se comen los palos con sal y vinagre. Por eso ha perdido su tierra la capa vegetal. Y Joaquín de eso sabe mucho más que yo. Y ahí no se da nada. No hay producción de ninguna naturaleza porque ellos, desde 1804, cuando hubo su independencia, un 1 de enero de ese año, todo lo que significó simbología del patrón blanco lo eliminaron, incluyendo la producción agrícola. Haití salió de cero, luego de ser una de las principales colonias francesas en el mundo, la que más producía. Sin embargo, los haitianos, que no tenían mucha niveles de instrucción de ese momento, los Petión, los Dessalines, pues destruyeron todo lo que era productividad, porque no tenían una mentalidad de burguesa ni pequeña burguesa. Si hubiesen sido personas con capacidad elemental del sistema capitalista que en ese momento incipiente se estaba desarrollando, pues Haití fuera riquísimo, pero ellos lo destruyeron todo. Y al darle candela a todo, naturalmente de la ceniza usted no saca nada que no sea derrota. Pero si ellos quieren tanto Haití, pues necesariamente que inviertan dinero mucho para que hayan zona franca o decidan llevarse 1 millón o 2. Que la República Dominicana está dispuesta a cederse lo que viven aquí, para que lo lleven para el Canadá. Lo que sería bueno también identificar, como ellos dicen que van a dedicar 10 millones de dólares para proteger a la frontera, ¿de qué lado ellos lo van a hacer? Porque ese no es un papel que le corresponde. Sí, pero se refieren más a No, le corresponde ayuda humanitaria, y la frontera es el lugar, digamos, de acopio para poder hacer algún tipo a de proteger la frontera, como que los militares de aquí, ¿qué? No, porque acuérdate que lo bueno de esto es que ya Canadá parece que está asumiendo ser la que encabece, porque lo único que ha tenido retrancado el proceso de intervención en Haití para pacificar a ese pueblo y ver cómo se reducen esas bandas criminales y se puede hacer un proceso de paz con los fines de que pueda haber elecciones allí, era que ningún país quería tirarse la responsabilidad de encabezar, y ya Canadá ha ido asumiendo eso y se están dispuestos a aportar dinero para contingencia, para ayudar a la gente pobre de la frontera. Yo creo que es un buen momento y creo que nos estamos acercando a un conflicto. Adelante, tenemos otra línea. ¿Quién y de dónde? En su mundo con el pueblo, ¿dónde el pueblo tiene voz y participación? Adelante. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, adelante. Estamos aquí en Santiago trabajando fuertemente en el proyecto de nuestra candidatura a la alcaldía por Santiago. Y la verdad es que estoy sumamente agradecido con el apoyo que nos están brindando todos los sectores de este municipio tan valioso, tan pujante en todos los aspectos. Y bueno, pues la verdad es que tenemos una acogida enorme aquí en Santiago. Ya tiene el número. Estoy altamente sorprendido y a la vez agradecido, porque todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido recíproco con el pueblo de Santiago. Silfredo, ahora a propósito del carnaval. Informarle que para el día 27 de febrero tenemos un gran evento a nivel de ciclismo. Vamos a hacer un recorrido por la ciudad de Santiago para celebrar nuestro aniversario de la independencia, para demostrar más nuestra dominicanidad y hacerle un llamado al pueblo de Santiago y al país para que nos mantengamos firmes en todos los aspectos. Silfredo, ¿cómo van, digamos, las proyecciones? ¿Cómo tú ves el análisis en Santiago ahora en este carnaval, el hecho del asesinato de este niño? ¿Cómo ha estado la participación de ustedes en apoyo a esta familia? Porque la gente se ha lanzado a la calle, ha sido un hecho dantesco que ha preocupado mucho, no solo a Santiago, sino a todo el pueblo dominicano. Bueno, la verdad que yo estuve hablando precisamente antes de ese día, en la noche, en un programa,
donde yo especificaba el aspecto de la delincuencia en nuestro país, cómo se viene manejando de una manera muy mal la Policía Nacional, porque aquí se engancha a un ciudadano, se le da una pistola sin tener la debida preparación, y entonces suceden hechos lamentables como lo que ocurrió precisamente al día siguiente. Eso es un hecho que definitivamente deja mucho que decir para un cuerpo castrense, que es el orden, que debe ser el que plantee, el que dé la prioridad, la pauta a seguir en el asunto de la seguridad ciudadana. Sin embargo, el pueblo no confía en ese organismo policíaco que tenemos nosotros, no solamente en Santiago, a nivel nacional. Lamentablemente, eso es un hecho que nosotros tenemos el tema pendiente, porque hemos tenido varias propuestas y cuando lleguemos a la alcaldía de Santiago, pues trataremos desde ahí modificar todo lo que concierne al comportamiento y a la preparación de la policía, por lo menos en Santiago adelante. Entonces, nosotros, pues, lógico, condenamos ese hecho tan brutal, porque eso es un comportamiento normal de la policía. Y ahí hay que trabajar en la educación, en la preparación académica de los policías. Un policía no puede ser cualquiera. Un policía es el que tiene la vida de un ser humano en sus manos, precisamente. Entonces, no hacemos nada con enganchar personas por decir que tenemos tantos miles de policías y definitivamente es la propia policía la que atenta contra la seguridad del ciudadano aquí en nuestro país. Eso es lamentable. Entonces yo creo que eso debe ser un punto de partida para que todos los políticos nos aunamos y busquemos una solución efectiva de este grave problema que nos concierne a los dominicanos y a las dominicanas. Alfredo, ¿cómo van los números? ¿Ya han tenido, qué sé yo, algún tiempo, algún momento para hacer alguna medición o en los próximos días la harán? ¿Cómo anda esa aceptación? Bueno, realmente el tema de Santiago es medio complicado porque, ¿qué te digo? Oficialmente yo soy el único candidato, o sea, inscrito en un partido. Bueno. Estoy inscrito en la Fuerza del Pueblo. En la Fuerza del Pueblo soy el único y hasta ahora no ha salido así visiblemente un precandidato de otro partido. Simplemente se mencionan nombres, pero no hay nada concreto. Entonces yo me imagino que esa ha sido la parte más recurrente para no hacer ningún tipo de encuesta, porque ¿a quiénes que van a encuestar? Si no hay candidatos. Okay. Se dicen de nombres, pero no hay candidatos oficiales por ninguno de los partidos. Ni oficialmente un candidato que se diga, bueno, Cerulle ya es candidato de la Fuerza del Pueblo. No, nosotros estamos luchando porque Cerulle sea el candidato de la Fuerza del Pueblo. Y hasta ahora me imagino que voy a ser yo, porque soy el único candidato inscrito en el partido y no tengo competidores. Y se le va a hacer difícil alcanzarme porque ya yo tengo una popularidad muy alta aquí en Santiago. Yo no sé cómo darán los números, pero si se hace una encuesta verdadera, yo me imagino que yo debo salir bastante alto, porque tenemos un parámetro que son las redes sociales. Cada vez que publicamos algo, alrededor de 80, 70 mil personas lo ven y hacen sus comentarios, y eso es un parámetro para nosotros, ¿tú me entiendes? Cuando se publica algo que la gente le da seguimiento. Entonces, nosotros en las últimas 2 semanas hemos tenido más de 150,000 personas que han visto todo lo que hemos publicado. O sea que eso es un récord en términos de publicidad a nivel de lo que son las redes sociales. Que ustedes saben que ahora mismo se han constituido en uno de los puntos más dinámicos, más activos y donde más rápido llegan las informaciones. O sea que definitivamente nosotros estamos bien posicionados y seguimos trabajando en ese tenor para que cuando se llegue el momento de elegir al candidato no haya paso atrás, sino que se entienda que definitivamente la figura del licenciado Sigfredo Cerulle es el candidato a representar el partido y el candidato a ganar en las próximas elecciones. Señor Sigfredo, entonces de alguna manera usted está como el presidente de la República, que ha dicho que los opositores, si quieren ver lo que ha hecho por el país, que le caigan atrás. Usted en Santiago entonces está emulando esa palabra y le dice a los demás candidatos, los otros partidos alcaldes, es una declaración que le caigan de desesperación. ¿Usted me entiende? ¿Cómo es, Sigfredo? Eso es una declaración de una persona desesperada
porque en primer lugar él no tiene la aceptación de su partido como para él reelegirse. Y en segundo lugar, ya ha cometido muchos errores como presidente de la República. O sea que una persona que se equivoque tanto es difícil de caer atrás. Pero él admite la equivocación. No tiene una visión clara de qué es lo que él quiere. Entonces, así pasó con el anteproyecto de ley de migración y así ha pasado con otros proyectos que él ha tenido que retirarlo personalmente. O sea que definitivamente yo sigo insistiendo, el presidente no tiene un plan de gobierno y lo que está dando es pasos a ciegas. En el caso de Santiago eso es así. Aquí en el Bono Riel ellos no tienen ahí no hay ni una maqueta, ahí no se sabe lo que se está haciendo. ¿Verdad? Ahí hacen hoyos, perforan hoyos, los tapan y tienen que hacer otro hoyo en otro sitio porque supuestamente no era ahí que iba. Y así mismo está sucediendo con el teleférico. Y así mismo va a suceder, que va a ser peor, una catástrofe a nivel de Santiago. Ellos están haciendo ahí un canal en el hoyo de la avenida Invera aquí, y ese canal lo están poniendo por debajo del río Yaque. O sea que cuando hay una inundación, esa agua va a entrar a Santiago y eso va a ser una catástrofe. Ya lo hemos dicho varias veces y todavía no creo que hayan tomado carta en el asunto. O sea que eso es una declaración muy vana, muy insignificante. O sea, ¿quién le va a caer atrás a un presidente así? Eso es difícil. O sea que él tiene que buscar la manera, si él quiere ser candidato de nuevo dentro de su partido, corregir todos los errores que él ha venido cometiendo en estos últimos 2 años. Gracias, Silfredo Cerulle, precandidato a la alcaldía de Santiago. Queremos recordarle que tenemos el evento de la bicicletada el 27 de febrero. Eso va a ser a partir de las 10 de la mañana en la estatua de Juan Pablo Duarte, precisamente en la avenida Juan Pablo Duarte. Ahí partimos a hacer un recorrido hasta llegar al Monumento de los Héroes. O sea que ahí vamos a celebrar el Día de nuestra Independencia. Qué bueno. Gracias, Silfredo Cerulle. Y ustedes, amigos. Gracias a ustedes por darme este espacio tan importante. Siempre. Que pasen todos buenas tardes y al pueblo también de Santiago y del país. Pasarle a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos las experiencias y enseñarlos sobre todo a leer para que puedan buscar en Google, YouTube o en libros digitales toda esta historia interesante que vivió el pueblo dominicano con el propósito de que la conozcan para que esos hechos fatídicos después de la dictadura de Trujillo no vuelvan a repetirse, que no hayan golpe de Estado. Un 25 de septiembre de 1963 que retrotrajo el desarrollo de nuestro país a instancia cavernaria, porque el gobierno del profesor Juan Bosch tenía como basamento una constitución modelo en América Latina, que estaba por encima de todos los países. Inclusive, esa constitución preservaba en uno de sus artículos que los extranjeros no podían tener tierra en República Dominicana. El profesor Juan Bosch enfrentó al imperio norteamericano y de alguna manera, teniéndole miedo a lo que pudiese ser el resurgimiento de una nueva Cuba, porque como sabrán todos ustedes, en el año de 1959, precisamente un 1 de enero, triunfó la Revolución Cubana y Fidel Castro y comparte tomaron el poder y a poco menos de 4 años se da aquí un enfrentamiento entre la oligarquía, la Iglesia Católica, en contra de un gobierno liberal, progresista, como fue el del profesor Juan Bosch, que fue criticado de ser comunista. Y todos esos grupos de oligarcas rancio, pues tumbaron al gobierno del profesor Juan Bosch y ya la historia ustedes la sabrán de ahí en adelante, Triunvirato, Balaguer, la Revolución de Abril, etcétera, etcétera. Y el país, de alguna manera, pues vio frenado su desarrollo institucional y democrático porque, aunque el doctor Balaguer gobernó con algunas aperturas, entre comillas, democráticas, el país tuvo que seguir en manos de los neotrujillistas, que se aprovecharon de los recursos del erario, los recursos de Trujillo, hicieron pingüe negocio. Por ahí andan ellos, con la fortuna de Trujillo en las manos, exigiendo que estas generaciones les brinden pleitesía, pero son vulgares ladrones. Habrá que ver en algún momento cuando aquí se pueda hacer la comisión de la verdad y quitarle, despojarlo
de esos medios de producción que son dominicanos, periódicos, fábrica de aceite, chocolate, fábrica de jabón, fábrica de carros, de botas, lo que sea, todo quedó, la papelería, lo que no pudieron llevarse lo quebraron. El CEA, imagínese usted todo lo que han sustraído del CEA aquí. O sea, en algún momento, cuando haya un gobierno de verdad, verdaderamente democrático, que quiera hacer justicia, debe constituirse aquí una comisión de la verdad. Primero, para castigar todos los crímenes que han quedado ilesos. Y segundo, que el pueblo se apropie de su riqueza. Nueva vez. Caramba, y que paguen rédito. No hay ministerio público para eso. ¿Qué va? No hay pantalones ni falda ahí. Tú estás loco, hombre. No hay pantalones ni falda. Tanta tierra en manos de Han hecho causa Gente, común con los enemigos. Ayer yo hice un comentario con relación a la policía y otras cosas y me dijeron que yo estaba soñando. Usted está soñando también en el aire. Ay, bueno, usted está soñando. Todos tenemos derecho al sueño. ¿Usted cree que a esos grandes empresarios que son número uno aquí en este país, usted cree que le van a quitar las propiedades? O sea que... Bueno, sí. Si yo cojo el poder hay que devolverlo en 24 horas. ¿Usted cree? Y usted el hombre fusilado que hace ola. ¿Usted cree? Tenemos una claro. Señores. Tenemos una llamadita. Vamos a ver de qué se trata. Adelante, ¿quién y de dónde? Adelante, ¿a quién tenemos en línea? Perdón, ¿a quién tenemos en línea? Adelante. Bueno, bien, ya que mencioné la policía, permítanme hacer un comentario que realmente a mí me llama poderosamente la atención cuando nosotros vemos en los diferentes medios de comunicación cómo, desde mi punto de vista, se maltrata la imagen de una institución que al final no estamos calculando que eso se puede revertir en contra de nosotros. ¿A qué te refieres? Me refiero a lo siguiente, yo veo que constantemente se suben videos a las redes sociales diciendo que la policía se presentó en X lugar y maltrató a las personas que estaban ahí reunidas. Yo tengo informaciones de que muchos ciudadanos llaman al 911 y en su defecto a la policía para que vayan a ponerle el orden a un vecino que lo tiene de manera incómoda, que no lo deja dormir o que no dejan que usted pueda establecer una mínima conversación dentro de su hogar porque a ese vecino se le antojó de poner una música alta, pero la policía ya se está negando a ir en auxilio. ¿Y por qué? Por el simple hecho de que se graba la policía cuando llega, cuando está actuando, y ya comienzan a difundir las imágenes de que la policía está entrando de manera bruta a una casa a quitar. Ahí le dieron una salsa hoy a una policía. ¿Dónde fue eso? Pero una salsa. Lo que nosotros no estamos analizando que mientras uno graba video y lo difunde, no es que denuncien si hay maltrato en la policía. No, o sea, si hay maltrato hay que denunciarlo y hay que corregirlo. Pero si nosotros de manera constante estamos desacreditando una institución, al final eso se va a revertir en contra del ciudadano. Yo puedo estar aquí ahora mismo y un ciudadano puede venir con una música a todo volumen ahí delante y puedo llamar a la institución y no van a venir por esa misma situación. Por eso era que yo decía en principio que hay una víctima con el caso de Santiago, que el jefe de la policía fue y se presentó. Muy bien, etcétera. Pero en el fondo también el jefe de la policía con esa actuación está actuando en contra de la misma institución. No estoy de acuerdo. Yo lo veo desde ese punto de vista. Aquí está siendo solidario con una familia que pero fue muy víctima, bien que está siendo solidario. Y le está diciendo a la familia, al pueblo dominicano, al general Ten, sí. Fíjese, nosotros no estamos de acuerdo con el maltrato, bien, por eso estamos aquí. Bien. Esa es la interpretación, Joaquín. Sí, bien, desde ese punto de vista. Muy bien. Pero también cuando un agente esté actuando, espérate, vamos a investigarlo, hay una víctima, etcétera. Hay que investigar, pero no ponerse de un lado de una vez. Porque es que aquí nosotros tenemos una mala costumbre. No en ese caso de Santiago, en otros casos. Cuando un agente nos para en la calle, cuando un policía se acerca a corregir un problema que hay en un sector, lo primero que queremos es entrarle vejigazo. Tenemos otra llamada. Y eso Joaquín. No puede ser. Adelante, ¿quién y de dónde? Mi hermano, Alberto Luzón Tavares, el hijo de ese programa, Tuti. Adelante, Tuti, ¿cómo está el mercado?
Tuti está fuerte. Cada día me ha abandonado. ¿Tú viste o te mandé la prueba? Ay, Tuti. Pero me gustó el tema que tú estás acordando ahora mismo. O sea, lo que ustedes están hablando ahora mismo. Adelante, primeramente, te iba a tocar un tema, pero ahora al escucharte en que es accionar de la policía, te voy a hacer un comentario. Adelante. Mira, lamentablemente, el irrespeto a la sociedad ha provocado esas actitudes con la policía. Por ejemplo, un policía antes te detenía, te llevaba con respeto, ahora no, el policía te maltrata, te habla mal, te quiere tirar una bofetada. O sea, te estoy hablando de los militares de esta nueva generación. Y ha provocado que el pueblo se aire. Y esto no es nada para lo que va a pasar, ¿eh? No. Porque te voy a decir algo, si aquí no se le busca un control a estas aptitudes, porque no estoy defendiendo ni al policía ni al ciudadano, pero si no se busca una solución en este aspecto, en donde el ciudadano entienda que tiene que respetar al militar, pero también el militar debe respetar al ciudadano. Sí. ¿Entendiste? Sí. Porque es que, te puedo decir, uno anda en una pasola, tú legal, con todo tu documento, súbanlo. Sí. Te puedo decir porque Es yo un vivo a abuso. diario, a carne propia, lo veo allá en esa zona nuestra. Por Es ejemplo, un abuso. te puedo decir que los policías en esa intervención lo que están es macuteando, no están trabajando. Los tigres, te voy a tomar un dato que es muy importante. Tú vas a un destacamento como periodista a buscar un preso y no te lo dan, Sí, pero un capo va, llama y se lo entrega. Muchacho. Así ¿Me es. entendiste? Es verdad, Tuti, es verdad. ¿De cuál Yo te destacamento? estoy hablando con la realidad. ¿De cuál destacamento tú tienes en Villa Agrícola hace un eso? policía le pasa 500 pesos y lo suelta. Al serio que va a buscarse su comida, se lo llevan y lo montan a la guagua y fácilmente lo agreden. Yo he criticado eso muchísimo. Yo vi Entonces, ¿qué es? montando hasta zona delivery. nuestra, por ejemplo, oye, nosotros los hombres serios no tenemos valor en esa zona. Es verdad, Tuti. Gracias, ¿Viste? Tuti. Te lo voy a decir porque soy comunitario, tengo un accionar comunitario de varios años. Yo pertenezco a, ¿cómo te digo? A casi todas las organizaciones comunitarias del sector. Gracias. Muy bien, Tuti. Siempre en línea con nosotros. Gracias. Muy bien. El problema consiste, señores, es que yo Sí. le he dicho en este espacio, la policía Vamos a no ha hacer salido conexión. del cascarón del trujillismo, sigue la misma práctica nefasta y terrorista de parte de De la policía algunos. hacia la población civil. El sargento Joaquín, De algunos. el sargento Joaquín vive defendiendo Tenemos la a José policía. Álvarez De algunos. y a Rosana Durán. Vamos a ver. Tenemos a José Álvarez desde la gran metrópolis, la capital del mundo, para comunicarse con nosotros, el doctor abogado, con relación al caso de Yomari Polanco, José Álvarez. donde hay una demanda contra la República Dominicana, contra la Junta Central Electoral, etcétera, y quisiéramos saber cuál es la posición del grupo de nacionalistas allá. Adelante, José Álvarez. Bueno, gracias, señores, por la invitación. Excúsenme la informalidad, No hay problema. la que estaba en el gimnasio, pero lo importante aquí es que se sepa la verdad. Cuéntenos. Nosotros, pues, estuvimos en una rueda de prensa el pasado domingo en la ciudad de Nueva York, específicamente en el Bronx, y estamos denunciando, básicamente, estamos Se nos fue un poco ahí la comunicación. Bueno, hay una demanda estamos- de Yomari Polanco. Así es. Que ya la conocemos. Estamos conversando con el abogado José Álvarez. Perdimos la conexión. En breve, pues trataremos de volver a Estamos de conectar nuevo con él. Ahí lo tenemos. Adelante, Adelante, José. José. Siga su narrativa. Si se escucha bien. Sí, adelante. Perfecto. Bien, bueno, lo que estuvimos haciendo fue analizando una rueda de prensa con los periodistas en Nueva York sobre la demanda que tiene Yomari Polanco, que se fue específicamente a Filadelfia a hacer esa demanda, a una corte federal de Filadelfia. Y esto lo que ha provocado es, bueno, él tiene 59 personas e instituciones que ha citado. La demanda se trata de que él fue en el 2020 candidato a diputado y a él lo estafaron. A él lo engañaron, el PLD Sí,
Sabemos, José, que... Pero entonces la demanda debiera hacérsela entonces al partido, porque eso fue un problema interno con un partido. No. Por un lado. No fue problema interno de un partido, no. A Yomaire Polanco, el Tribunal Superior Electoral ordenó que recontaran más de 6,000 votos y la Junta Central Electoral, que en ese entonces la manejaba Castaño Guzmán y Gilberto Cruz Erasme como encargado de voto en el exterior, lo que hicieron fue que desoyeron esa sentencia, no la cumplieron y quemaron los votos. Bueno, ahí está José. Claro. José, entonces, propiamente, ¿cuál es el punto neurálgico en el que ustedes quieren enfrentar este tema? Bueno, lo que el señor estaba diciendo ahí realmente es parte de la demanda, pero él está alegando que a él se le engañó, se le quemaron unos votos, le cobraron un dinero para el PLD de ese entonces, en 2020, me imagino que Danilo Medina, ¿no? El grupo de Danilo Medina, y él se siente estafado, se siente realmente burlado porque la candidatura y los votos se desviaron hacia otra diputación, hacia otro diputado. Y hay muchas alegaciones que dicen que él estuvo realmente coqueteando con Leonel Fernández y Danilo no es tonto y parece que le cortó la sala. Hay muchísimas opiniones al respecto. Pero lo que yo digo es que en el acápite 152 de esa demanda, él dice que él le pide al juez que la República Dominicana demandada, es parte de la demanda, no pueda... Que él dictamine sentencia que no pueda celebrar elecciones ni pueda hacer actividades de elecciones en territorio norteamericano. ¿Qué es lo que quiere decir eso? ¿Me escuchan? Sí, escuchamos. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que eso atenta directamente contra el voto de los dominicanos en el exterior. Claro. Porque nosotros tenemos 6 diputados, nosotros tenemos la libertad de votar por el presidente y vicepresidente. Y si un juez federal, que no sé por qué se escogió en Filadelfia, será por asunto de relaciones, si un juez federal dictamina algo así por una ley que se llama RICO, porque esa ley que se llama RICO habla de asociación de malhechores y mafias, etcétera, etcétera. Se está ligando todo esto a esta ley RICO. Cuando esta situación sucede, si el juez dictamina, ¿qué va a pasar? Nosotros los dominicanos del exterior que decidimos las votaciones allí, nos vamos a quedar sin el derecho a votar. Este proyecto no ha costado mucho. Yo fui el coordinador del voto del dominicano en el exterior en la Florida. Y hay una coalición de organizaciones que no están de acuerdo con que un solo hombre apoyado por algunos políticos como Adriano Espaillat, Leonel Fernández, un solo hombre pueda quitarnos nosotros, los dominicanos del exterior, el derecho a votar. Eso es un derecho, eso es anticonstitucional. Y entonces el problema es que él dice, como dijo el caballero, él dice que él no está en contra del voto del dominicano al exterior. José, una pregunta, por favor. ¿Usted leyó por si acaso el libro La cara rota de la diáspora dominicana en Nueva York? ¿Usted la leyó de un dominicano? Me han hablado de ese libro. Pues yo le aconsejo, por favor, antes de usted seguir emitiendo juicio de valor al respecto, que usted se lea ese libro para que se empape y pueda determinar. Oiga, sí. Yo no estoy emitiendo juicio de valor, yo estoy diciendo lo que él pidió al juez. Él pidió al juez que la demandada República Dominicana no pueda tener actividades de votación. Muy bien. Ni publicidad, ni pueda organizar elecciones. Pero José, oiga, José, si usted no conoce la sala. Yo estoy leyéndole lo que dice los documentos de la Corte. Pero yo quisiera recomendarle que lo lea el libro como yo lo leí, porque probablemente cuando usted tenga conocimiento de causa de las pruebas a borbotones que hay ahí, de los fraudes que se cometieron,
sobre... No, nosotros no decimos que no hay fraude, claro. Y entonces, él lo que está buscando es que le tutelen los derechos en los Estados Unidos como ciudadano norteamericano que es, porque se cometieron ilícitos penales en territorio norteamericano que no le han tutelado aquí en su país. No basta que sea un solo hombre. Cuando el derecho de un solo hombre es pisoteado, el derecho de la generalidad está en peligro, porque lo que le pasó a Yomaire Polanco puede pasarle mañana a otro y hay que comentar eso. Muy bien, mira, lo que pasa es que los partidos muchas veces negocian la candidatura, es correcto, pero déjame decirte algo, nosotros, los dominicanos que votamos en los Estados Unidos, que somos, ya va subiendo la membresía, no tenemos la culpa de que los partidos, si él quiere demandar a alguien, que demande a Danilo, el PLD, a la Junta, a la OCLE, que es la que organiza las elecciones, y estamos en desacuerdo con que se hagan cosas incorrectas e irregulares, pero definitivamente no estamos de acuerdo con que se elimine el voto del dominicano en el exterior, porque le pasó eso a él. Estamos de acuerdo con que él demande y se arregle el problema, pero no estamos de acuerdo con que nosotros no votemos en el exterior por eso. Correcto. Bueno, no, sí, eso no es justo. Entendido y claro. Eso no es serio. José Álvarez planteó claramente, incluso no hay contradicción. Ellos no se están oponiendo. No, pero hubo también, según la denuncia de Yomaire Polanco, bastante fundamentada en ese libro, La cara rota de la diáspora dominicana en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, de malversación de fondos al extremo que las cuentas del consulado fueron cerradas, porque hubo lavado de activos de una serie de personas. Entonces, el que enfrente eso. Bueno. Doctor. Correctamente, si hay algo que está irregular, él debe demandar a las instituciones que cometieron esa irregularidad, pero no ir contra el voto del dominicano del exterior. Totalmente de acuerdo. Cara él va a romper. Está claro, José. José está claro. Léase el libro, José. Exactamente. Léase el libro, claro, para que conozca. Que esté promoviendo el libro. Para que conozcas las armas con que combatir a su enemigo. Léaselo. Léaselo. Eso es justicia. Bueno, entonces estamos montados en el mismo caballo. Justo por pecadores. Exactamente. Eso es lo que estamos en desacuerdo. Muy bien. Estoy de acuerdo, José, con usted. Para nosotros es más que un honor tener el invitado que le vamos a presentar, un hombre con la cabeza bien amueblada, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana y un personaje que ha jugado roles más que interesantes de las posiciones públicas que ha tenido en la administración. Con nosotros, Temito Clemontaz, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo está, Temo? Sí, muy bien, muy contento. Buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Don Temo, el país está expectante con el desarrollo que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo con esa figura fresca, potable, que significa la candidatura prácticamente oficial, porque aunque falta confirmarla conforme a lo como establece la ley electoral, que estamos hablando de Abel Martínez. ¿Cómo usted cree que el partido, y más que el partido, el país, ha aceptado la propuesta y la figura fresca de Abel Martínez con el propósito de competir y de alguna manera sacar del poder al Partido Revolucionario Moderno? Bueno, muy bien, como tú señalas, Abel es un candidato fresco, nuevo, joven, pero con la característica de que es un político con experiencia, que ya ha ejercido funciones importantes en el Estado Dominicano, en el Poder Judicial, luego en el Poder Legislativo, ahora en el Poder Municipal. Y yo diría que lo único que le falta es llegar a la presidencia de la República. Y como yo veo las cosas, todo apunta a que Abel tiene todas las posibilidades de convertirse en presidente de la República en las elecciones del próximo año. Abel es una figura, como muy bien tú decías, fresca, joven. Yo creo que el país necesita seguir renovando su liderazgo periódicamente. La llegada de Abel al gobierno sería una clara evidencia del deseo de los dominicanos de producir cambio y de generar alternancia, que para mí es un elemento fundamental
en el desarrollo de la democracia. No puede haber democracia sin alternancia, y yo creo que en este momento la expresión, digamos, más concreta de alternancia en el proceso que se avecina es el compañero Abel Martínez. El partido está apoyándolo plenamente, estamos desarrollando actividades ya en todo el territorio nacional de movilización de las estructuras partidarias. Abel está visitando prácticamente todas las provincias del país, reuniéndose con sectores sociales, con empresarios, con campesinos, con trabajadores, y adicionalmente las estructuras partidarias también se han estado movilizando, porque todo esto ha sido parte de un proceso que se inició tan pronto salimos del gobierno. Nosotros pusimos en marcha el Congreso del partido, un congreso que reformuló el partido. El partido había estado durante 16 años sin reorganizarse estructuralmente. Yo siempre decía que durante esos 16 años el partido terminó engañándose a sí mismo, diciendo que éramos una organización de tantos millones de gente, cuando en realidad no era así. Y entonces la salida del gobierno lo que nos ha permitido a nosotros es sincerizar la estructura partidaria. Hemos reorganizado el partido a nivel nacional desde arriba abajo. Yo creo muy importante. Ha habido una reorganización de arriba abajo, donde los compañeros han tenido la oportunidad de elegir a la gente que ellos consideran son sus dirigentes. Y obviamente ya resuelto ese tema, lo que hemos procedido es a definir quién va a ser nuestro candidato, que será refrendado ahora en octubre ya como el candidato oficial del Partido de la Liberación Dominicana, el compañero Abel Martínez. Abel llegará a la presidencia ante un panorama como el que hay ahora, donde se dice que el dominicano tiene mejores condiciones de vida. No, ¿Eso es así? No, ¿Tiene mejores condiciones de vida? Es todo lo contrario. Yo creo que ustedes son comunicadores sociales y que conocen el devenir de este país, saben muy bien que al PLD se le puede criticar lo que sea, pero si ustedes ven lo que ocurrió desde el año 2004 hasta el 2020, aquí se produjo primero la solución a la crisis bancaria que se había generado en el gobierno de Hipólito Mejía. Esa crisis bancaria generó unos niveles de pobreza de casi un 43% de la población del país. O sea, entre el año 2002 y el año 2003, alrededor de 1,5 millones de dominicanos pasó a ser pobre. Y yo creo que la gran tarea del PLD durante su gobierno de 16 años fue reducir, como nunca se había logrado en la historia de la República Dominicana, los niveles de pobreza. Nosotros bajamos la pobreza de un 43% en el año 2004 a menos de un 19% en el año 2020, cuando se le entregó el gobierno a Luis Abinader. O sea, hubo un incremento importante de la clase media. Yo siempre he señalado que una de las cosas positivas de los gobiernos del PLD fue que durante, particularmente la gestión del compañero Danilo Medina, el país se convirtió en un país de clase media. Y ustedes lo ven en la calle. A mí me tomó 1 hora llegar aquí, 1 hora llegar a este canal, que por suerte se lo agradezco a la joven, porque ella me llamó y me dijo, ven temprano, que es muy complicado venir, llegar por el tránsito. Sí. Y es por la cantidad de vehículos que hay aquí en la República Dominicana. Esa es la expresión de que aquí hay una clase media. O sea, porque el pobre no tiene un carro, no, pero ya la persona de clase media puede darse el lujo de tener un vehículo. Entonces, todo eso se logró en el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, una expansión enorme de la clase media, hasta el punto de que los porcentajes de clase media superaron a los porcentajes de gente pobre en los gobiernos del compañero Danilo Medina. Lo preocupante, para responder tu pregunta, porque yo creo que la introducción era importante, es que ya a lo largo de los últimos 2 años, esa tendencia ha cambiado y ahora de nuevo comienza a subir la pobreza y a reducirse el nivel de clase media. Si bien todavía no se ha medido el año 2022,
entre el año 2000, fundamentalmente en el año 2021, cuando usted compara la pobreza del 21 con la pobreza del 19, en ese periodo, la pobreza se incrementó en casi 400.000 dominicanos más que pasaron a ser pobres. Y obviamente hubo una reducción importante también de la clase media. Es muy probable que en el año pasado eso se haya incrementado por una razón elemental, que ustedes lo conocen, el deterioro de las condiciones de vida, que se expresa en el hecho de que durante los últimos 2 años, de manera permanente, hemos tenido niveles de inflación por encima de la meta del Banco Central. El Banco Central te hablaba a ti de inflación del 4%, que era su meta. Y durante los gobiernos de Danilo Medina, la inflación, el promedio de la inflación no llegó al 4%, por debajo del 4%. Los últimos 2 años la inflación ha estado por encima del 7%. Y eso significa que si tú ganabas hace 2 años 250.000 pesos, esos 250.000 pesos de ahora son 210.000 pesos de ahora. Esos 250.000 pesos de hace 2 años son 210.000 pesos de ahora. Sí. O sea que se ha perdido capacidad adquisitiva. Y eso lo ven ustedes cuando van al supermercado. Lo ven las mujeres cuando van a comprar la comida para garantizarle la alimentación a sus hijos. O sea, la dificultad que tenemos hoy con eso. Entonces, ha habido un deterioro de las condiciones de vida evidente, que se expresa en un descontento de la gente cuando tiene que ir a comprar en los supermercados. Mira, y en los mercados. Uno que ha sido un observador de los procesos políticos dominicanos, hemos visto, dice el doctor Sixto Moya, un gran maestro de la exponencialidad política, que en política no hay sorpresas, sino que hay políticos sorprendidos. Frente a lo que se avecina en este incremento, digamos, de los nuevos rostros de la pobreza, es una clase media que va para abajo económicamente. Correcto. Totalmente de acuerdo contigo. Ahora bien, hace 2 años, cuando el PLD sale del poder, nadie podía pensar que en cuestión de meses el PLD podía levantar cabeza, en el sentido de que hubo una situación aplastante, un pueblo que se lanzó a salir del PLD con Cardero, y de momento dice, bueno, ya el PLD se murió. Resulta que este gobierno, como yo le llamo, son unos revive muertos. Sí. Porque uno decía que el PLD estaba muerto. Cuando viene a ver, comenzaron a cometer tantos errores que hizo un llamado a que no miren atrás, entonces la gente empezó a mirar atrás. Ahora bien, no es posible, creo yo, en un proceso de 2 o 3 años, que un partido cuando sale del poder se recicle y tenga tanta fortuna que aunque tenga el candidato que tienen, que es Abel Martínez, que uno le reconoce las potencialidades, el equipo político del PLD de experiencia. Ahora, frente a ese equipo político, en contrapeso con el maestro de la política actual, el líder que queda vivo, con la potencialidad de Leonel Fernández, y que van creciendo mucho. Ahora habrá que deponer entre uno seguir buscando su propia revolución o decidir qué van a hacer el PLD y la Fuerza del Pueblo si en verdad quisieran que el PRMD salga del poder. Por ahí hay un... Mire, nosotros en el Partido de la Liberación Dominicana hemos discutido la situación, pero entendemos que en este momento lo fundamental es posicionar al compañero Abel. O sea, el PLD tiene que trabajar para posicionar al compañero Abel Martínez como el próximo ganador de las elecciones del año 2024. Si el PLD ahora se mete en la carrera de alianza y ese tipo de cosas, eso no se va a lograr, no vamos a lograr eso. Y por tanto, cualquier cosa relacionada con el tema de alianza será un tema para más adelante. O sea, nosotros pensamos que ese es un tema que habrá que verlo ya agosto, septiembre de este año. Por ahora, todo el esfuerzo es trabajar para convertir a Abel en la opción de los dominicanos, que Abel sea el candidato que prefieran los dominicanos en las próximas elecciones. Y ya después hablamos de alianza. Recuérdense ustedes que el PLD ganó todas las elecciones que ganaba, siempre la ganaba aliado. O sea, el PLD hizo alianza, la hizo
Alianza en el 2004, la hizo en el 2008, la hizo en el 2012, la hizo en el 2016. Por tanto, ya nosotros tenemos una gran experiencia y sabemos en qué momento tenemos que abordar ese tema. Por ahora, el momento es trabajar para que Abel se convierta en una opción ganadora. Don Temo, 27 mil millones de dólares ha tomado este gobierno prestado, superando por mucho los 16 años del PLD, que en conjunto no tomaron 16 mil millones de pesos, 27 mil millones de pesos prestados. ¿Está el país en capacidad de poder asumir con responsabilidad los intereses y capital de esos préstamos en los actuales momentos? Bueno, déjeme decir lo siguiente. Si por alguna razón se le cerraran los mercados de capitales, aquí habría una crisis. Y por esa razón, el gobierno tiene que hacer lo indebido por lo menos garantizar el pago de los intereses de la deuda. Explique eso, que no entendí. Fíjense qué es lo que ocurre. En los temas, digamos, de endeudamiento, quienes te prestan dinero a ti, lo que evalúan para saber si tú estás en condiciones de pagar o no pagar es si puedes pagar los intereses de la deuda. No el capital lo tienen, pero a ellos en un determinado momento es los intereses de la deuda. El problema en la República Dominicana es que a lo largo de los últimos años los intereses de la deuda han ido creciendo. Y en la medida en que los intereses de la deuda crecen, en esa misma medida los actores internacionales comienzan a preocuparse. En el caso de ahora, el asunto ya comienza a ser más preocupante por el hecho, como todos ustedes saben, el año pasado y en lo que va de este año, la Reserva Federal en los Estados Unidos subió las tasas de interés. Significa que el dinero es más caro ahora. O sea, tú salías antes a buscar dinero prestado en los Estados Unidos y podías conseguir dinero a tasas baratas, porque en Estados Unidos prácticamente la tasa de interés era cero el año pasado, cuando la Reserva Federal empezó a subir la tasa de interés. Es más, en términos real negativo, porque ustedes saben que la tasa real es la tasa nominal menos la tasa de interés. Así. Y si la tasa de interés es alto y la tasa de inflación es alta y la tasa de interés es muy bajita, cuando usted reta, eso le da negativo. Entonces, la gente lo que ve es eso, es si cuando yo voy a buscar un dinero me van a pagar algo por los intereses. Pero resulta que el año pasado las tasas de interés en los Estados Unidos eran muy bajas y por eso cuando salían a buscar dinero conseguían dinero barato. Este año no. Y obviamente, en la medida también en que muchas de las deudas que se tomaron en el pasado eran deudas a tasa de interés variable, esas tasas de interés también suben en la República Dominicana. Entonces, eso puede terminar generando problemas. Déjame decirte lo siguiente, lo preocupante es la velocidad, a lo que tú hacías referencia, la velocidad con que este gobierno se ha venido endeudando. Yo decía hace unos días en otro programa al que se me invitó, que entre septiembre del año 2020, para tomar como punto de partida ya el inicio del gobierno de Luis Abinader, y septiembre del año pasado, la deuda que acumuló el sector público consolidado en la República Dominicana fue de casi 20 mil millones de dólares. En ese periodo, tú el dato que estás dando lo estás dando más actualizado. Yo estoy hablando de septiembre del 20 a septiembre del año pasado. Ahora, cuando tú ves eso y tú lo comparas con los 4 últimos años de Danilo, eso fue lo que Danilo cogió en 4 años. O sea, este gobierno en 2 años ha tomado prácticamente la misma cantidad de deuda que la que tomó el gobierno de Danilo Medina en 4 años. Entonces, eso te indica que van a una velocidad acelerada y eso sí es preocupante. Entonces, ya el tema de la deuda es un tema al que hay que prestar atención. Y, obviamente, un tema que es preocupante en todos los lados. Ustedes saben que en el caso concreto ahora de los Estados Unidos hay un problema y es que la deuda norteamericana ha llegado a un tope. Sí. Y entonces, si la Cámara de Representantes de los Estados Unidos no le amplía el tope al gobierno,
O sea, que permita que el gobierno se endeude más, eso va a traer problemas, no solamente en la economía norteamericana, sino también en la economía mundial. Correcto. Usted ya ha mencionado el tema económico, digamos, como uno de los puntos negativos que tiene este gobierno, de la forma como se ha estado manejando. ¿Qué otros puntos puede llevar a este gobierno a acercarse a la salida del poder? Bueno, ustedes son conscientes también de que uno de los graves problemas de este gobierno es que no ha dado pie con bola con el tema de la seguridad ciudadana. O sea que hay un temor generalizado de la gente con los crímenes que se cometen todos los días. Y obviamente es preocupante porque una de las proclamas de Luis Abinader mientras fue candidato presidencial era que él iba a resolver ese problema. Ustedes recordarán que Luis Abinader trajo aquí a Giuliani y que le prometió al país, eso está registrado, Luis Abinader le prometió al país que en 2 años él iba a reducir la delincuencia en un 50%. Y resulta todo lo contrario. Ese otro elemento. Se ha incrementado la delincuencia en la República Dominicana a lo largo de los últimos 2 años. Entonces, eso está ahí, la gente lo ve. Entonces, yo creo que ese es un tema muy preocupante, al punto de que cuando se hacen las encuestas, ese tema más el tema económico son los que salen en primer lugar. Esa es la preocupación de la gente. El otro elemento que yo veo, que ya es un tema así obviamente que más preocupa a la gente que hace política, es que este es un gobierno que lo que ha vivido es improvisando. Es un gobierno que no es capaz de sostener ninguna medida. O sea, que cuando somete algo al Congreso y encuentra una reacción de la población, inmediatamente echa para atrás. O sea, entonces eso evidencia que es un gobierno que lo que está tanteando. Y usted como gobierno tiene que tener claro qué es lo que usted quiere. Usted tiene que tener un programa y decir, yo voy con esto. Pero ustedes acaban de ver lo que acaba de ocurrir con el proyecto de ley que envió al Congreso, donde se establecía una serie de mecanismos para y hay más impuestos inclusive a la población para facilitar. Estamos hablando del proyecto de trata de personas. De trata de personas. Pero no solamente eso, han habido ya una cantidad enorme de iniciativas que desde que él ve que en las redes sociales comienzan a cuestionarle eso, sale huyendo. Entonces así no se gobierna un país. Un país no se gobierna así. Entonces usted tiene que tomar la decisión. O sea, con esto no quiero decir que eso estuviera bien, ese proyecto. Lo que quiero decir es que cuando usted toma una medida, tiene que ser una medida que usted tiene que pensarla bien. ¿Tú me entiendes? Porque entiende que va en beneficio del país, pero no, usted toma una medida y de que aparecen otra gente que le da la cuestión, la echa para atrás. Entonces eso es improvisar. Notemos, el capitán de empresa de la República Dominicana, Pepín Corripio, emitió ayer una serie de juicios de valor a favor del presidente o el expresidente Leonel Fernández. Y entre otras cosas dijo que el expresidente Leonel Fernández es la única maquinaria política que tiene el país y un estadista de Latinoamérica, después de Juan Bosch y de Joaquín Balaguer. No hay más nadie para sustituirlo en política. ¿Usted refrenda eso o está en contra? Yo soy muy amigo de Pepín, pero yo no comparto esa opinión. ¿Por qué, don Temo? Porque yo soy de lo que creo que realmente aquí hay un capital político grande. Aquí en la reunión hay mucha gente con capacidad. Y ustedes saben muy bien que yo he sido el abanderado de que hay que estar renovando permanentemente el liderazgo. Don Temo, sin que sea personal. Sí. Porque el país, y yo mismo me he preguntado, bueno, ¿y qué aconteció entre Temo y Leonel? Porque usted fue uno de los principales colaboradores de él, inclusive el doctor Leonel Fernández, si se quiere, y no cometo yo una indiscreción con esto, le dio a usted un trato hasta preferencial. Y de repente vemos que Temo le cae encima y ataca a Leonel Fernández. ¿Hay algo personal o qué aconteció en términos de algún desaire que le hiciera a Leonel Fernández en su gobierno? Nada de eso. Sí. Y además no es un tema de enemistad, es un tema político, es un tema de si usted va al doctor Leonel Fernández, lo saluda. Claro que sí. Además es un tema que yo creo en la necesidad de la renovación permanente del liderazgo. Yo creo que se le hace bien a la democracia que periódicamente el país tenga la posibilidad de elegir una gente nueva.
Porque eso es lo que fortalece la democracia. ¿Por qué la democracia norteamericana es una democracia de instituciones? No de personas. Porque ahí se renova periódicamente. Usted sabe que usted va a gobernar, tiene derecho a gobernar 8 años y se va. Y no importa que usted sea viejo o sea joven. Obama se fue jovencito. Clinton se fue jovencito. George Bush se fue jovencito. Y como lo decía en una ocasión Obama en un discurso, que a él le hubiera gustado seguir, que él era joven, que a él le hubiera gustado seguir, pero que él sabía que institucionalmente eso no podía ser. Porque en Estados Unidos estaba establecido que eran 2 periodos y te vas para tu casa. Entonces yo creo que aquí, una de las cosas positivas de todo este proceso que hemos tenido es que hemos establecido 2 periodos y te vas para tu casa. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que tratar de que se dé en la República Dominicana, que usted tenga derecho a 2 periodos. Si el pueblo decide, su segundo periodo usted sigue, si no, se va para su casa, como se fue ahora, por ejemplo, Trump a su casa. Pero ese ha sido mi punto de vista que me ha distanciado de él, de que yo entiendo que el PLD debió con él haberse convertido en una maquinaria, como él mismo llegó, una fábrica de presidente. Notemos, si Leonel Fernández en el eventual caso que ganase la presidencia de la República, en el eventual caso, naturalmente, estamos haciendo laboratorio, llegase a la presidencia de la República y necesitara a Temo Montá para un ministerio importante, ¿usted lo aceptaría? Hay que esperar, vamos a esperar que el tiempo. Vamos a esperar el desarrollo del acontecimiento, que yo quiero que gane Abel. Es Abel que va a ganar. Lo bueno es que no hay nada personal. No hay nada personal. En ese mismo sentido, Temo, usted ha hablado de la experiencia, ha hablado de que este gobierno ha improvisado mucho, pero el PLD tiene un candidato joven. Sí. O sea, ¿cuál es esa fortaleza o cuáles son esas condiciones que tiene Abel que no lo llevarían a tropezar tanto como ha hecho? Bueno, el tema es que ustedes saben muy bien que el PLD gobernó 16 años y tiene una experiencia, tiene una infraestructura humana preparada para gobernar, que sabe lo que hay que hacer. Yo creo que esa es la gran diferencia que ha demostrado el PLD a lo largo del tiempo. Lo que nos ha diferenciado a nosotros del PRD en su momento y del PRM también ha sido el hecho de que el PLD es un partido exitoso desde el punto de vista de realizaciones a nivel del gobierno. Y esa masa humana que se formó en el PLD junto a Juan Bosch está ahí preparada para ayudar al compañero Abel, ayudarla y para que eche para adelante, que sigamos gobernando y echando el país para adelante. Este gobierno, bueno, Juan Bosch habló de nosotros lo que nos criamos en la escuela boschista, digamos, Bosch dio cátedra en el país en composición social dominicana, hablando de las diferentes clases sociales. Pero jamás a Juan Bosch se le ocurrió pensar que podía existir un nuevo sistema llamado la popicracia. Y ha sido ratificada por el propio presidente, porque él dice que él es un presidente de los empresarios. O sea, que ha sido en eso honesto, y le reconozco al presidente Luis Abinader, que es un hombre que me merece respeto. Él mismo, soy un hombre de la clase empresarial, etcétera. Pero eso ha dejado entonces de lado a todo un pueblo y a unas clases medio huérfanas. Sí. ¿Cómo ve usted, a partir de esa experiencia del PLD, que mucha gente le indaga, que los PLDistas llegaron al poder y se convirtieron en una clase económica? Fíjate qué crítica frente a un gobierno que hoy entonces lo que se ha quedado es coludido con una cúpula. Sí. Esa experiencia, ¿cómo usted...? Mire, lo que hay que estar claro es que la gran riqueza que se generó en el país en los últimos 20 años se generó en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. O sea, el PLD sabe. Y el PLD lo hizo con una gran participación también de los empresarios. O sea, yo diría que los grandes beneficiarios, uno de los grandes beneficiarios del gobierno del PLD fueron los empresarios dominicanos. Pero no solo los empresarios. O sea, el PLD no solo pensó en los empresarios, entendía que era importante desarrollar el empresariado dominicano, porque el empresariado dominicano
creaba empresas y creando empresas se generaban empleo y generando empleo se disminuía la pobreza. Y eso fue lo que ocurrió en los gobiernos del PLD. O sea, que hubo disminución de pobreza porque se generó riqueza y se generó riqueza porque se apoyó al sector empresarial. Pero te reitero, ahí pesó mucho ese criterio de que el Estado tenía que ser un instrumento para redistribuir riqueza. O sea, en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana se puso en marcha la Ley de Seguridad Social, que es un mecanismo de distribución de riqueza. Todo el mundo tenía derecho a... Yo siempre pongo un ejemplo, que es bueno que ustedes lo tengan claro para que ustedes vean la diferencia. Cuando aquí se produjo la crisis bancaria del año 2003, aquí de buena primera, la pobreza se incrementó de un 28% a un 43%. Dice, ¿por qué tan fuerte se incrementó la pobreza? Porque no teníamos instrumentos desde el Estado para ayudar a la gente pobre. ¿Qué pasó? Cuando llegamos nosotros al gobierno, en el año 2004, pusimos en marcha la Ley de Seguridad Social. Comenzó gente a asegurarse, a tener derecho a ir a los hospitales y en algunos casos no tener que pagar dinero por los análisis que se le hacían y cuota de recuperación. Correcto. ¿Tú me entiendes? Ese fue un mecanismo de transmisión a eso agrégale también los programas de transferencia condicionada que hicimos, que se le daba dinero, por ejemplo, a las madres para que llevaran a sus hijos a la escuela o para que aseguraran que sus hijos iban a ser vistos por los médicos, ese tipo de cosas. Entonces, fíjense para ustedes la diferencia. El PLD tuvo que afrontar en el año 2008 la crisis del petróleo que llegó a casi $150 el barril. Mucha gente se le ha olvidado eso, $150 el barril. Y la crisis del 2009, que fue la crisis mundial, que se desplomó la economía. La pobreza no creció en esos 2 años. No hubo crecimiento de pobreza en esos 2 años. ¿Por qué? Porque ya se había establecido un mecanismo de soporte a los pobres. El PLD se preocupó por los pobres. Ese es el problema con esta gente. Indudablemente que nosotros somos testigos de excepción, Temo. Sí. Porque el PLD provocó una movilidad social extraordinaria. Correcto. Yo soy testigo de excepción, yo no tenía carro, no tenía casa, no tenía una serie de cosas que tengo hoy y tengo que admitir que lo conseguí en los gobiernos del PLD, tanto de Leonel Fernández como de Danilo Medina. Eso es una verdad de perogrullo. Así es. Pero el presidente de la República le acaba de decir a sus opositores que lo critican, que no ha hecho nada, que lo que da es Picasso, que lo que da es Palazzo, que el que quiera verlo, que le caiga atrás. ¿Con relación a qué usted cree que el presidente dijo eso? Mire, yo una vez dije que para mí la evaluación más dura que se le ha hecho a este gobierno me la hizo un campesino a mí. Yo le pregunté cuál era su valoración de la gestión gubernamental de Luis Abinader y me dijo, este es un gobierno de la televisión. Ay. Gobierno de anuncios, de muchos anuncios, pero los resultados concretos, nada. ¿Y usted no le reconoce nada positivo hasta estos 30 meses de gobierno de Luis Abinader? Y viven inaugurando. Bueno, yo creo que él ha mantenido en cierta medida la estabilidad, un cierto nivel de estabilidad de la economía, eso no se le puede negar. A pesar, digamos, de lo elevado de la inflación, la economía ha crecido, aunque déjenme decirles lo siguiente, esto es un elemento que prestenle atención. Ya aquí es notorio que se está produciendo un proceso de enfriamiento de la economía. El año pasado la economía, según el Banco Central, creció 4.9%. Pero es el crecimiento global del año. Cuando ustedes lo van viendo por trimestre, ustedes se van a encontrar que mientras en el primer trimestre del año pasado la economía creció 6 y algo, ya en el segundo trimestre crecía 5 y pico. En el tercer trimestre crecía 5 y 1 y en el último trimestre creció 3.1. O sea, el 4.9 es el promedio de todo eso, 3.1, lo que significa que la economía dominicana se está enfriando. Y eso en un contexto donde la economía, es cierto, como tuvo que hacer frente a situaciones difíciles, no se puede negar. El Banco Central se vio obligado a tener que subir la tasa de interés, a encarecer el dinero. Y evidentemente que la medida que se encarece el dinero, se invierte menos.
Por eso ustedes ven nada más hay que preguntarle a los constructores de vivienda de aquí. Si es lo mismo construir vivienda con una tasa de interés al 5% que construir vivienda a una tasa de interés de un 8,5%, un 10%. En la liberación del encaje legal. Claro. Entonces, lo que quiero llamar la atención es que con todo y eso ya estamos entrando en un proceso de enfriamiento de la economía y que si la situación internacional, como todo el mundo está proyectando, se agrava este año, eso va a tener efecto en la economía dominicana. Brevemente, Sí. ahí temo. Mire, aquí este gobierno del empresariado, como ellos mismos lo llaman, hace mucho énfasis en el turismo como la gran espina dorsal de la economía, en detrimento de una diáspora que aporta miles y miles y miles de millones más en especie, otra cantidad que duplica incluso lo que claro. es. Entonces, yo a veces siento, porque además he sido un dominicano en el exilio económico, ¿no? Porque he estado en Estados Unidos muchos años, y uno siente que no se le ha dado, digamos, al dominicano de la diáspora el reconocimiento pleno de que si la economía hoy mínimamente camina más, ellos son más responsables y han aportado más que el turismo. Y déjame decirte apreciación? lo siguiente con relación al turismo, que bueno que ustedes lo tengan claro, porque ellos hablan mucho del turismo. Pero ¿qué es lo que ellos han hecho? Montarse en lo que nosotros le dejamos. Ellos no han hecho nada nuevo, seguir lo que nosotros hicimos. Porque el grave problema de esta gente es que quieren ocultar que hubo una obra de gobierno. En la economía, o sea, cuando tú te pones a ver, ¿por qué la economía? ¿Por qué ellos hablan de la economía? En gran medida porque continuaron prácticamente desarrollando en cierta medida elementos importantes de la política económica que manejó el PLD. Por eso dejaron al gobernador del Banco Central. ¿Por qué no se llevaron? Si ellos entendían que el manejo de la economía en los gobiernos del PLD había sido malo, ¿por qué dejaron al gobernador del Banco Central? Entonces, ¿por qué lo dejaron? No, porque en el fondo es el reconocimiento de que en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana la economía se manejó correctamente. Y como tú señalas, aquí se recibe más dinero de la diáspora que el dinero que se recibe por turismo. O sea, esa es la realidad. O sea, aquí, después de las exportaciones en sentido global, el dinero que sostiene la economía es el dinero de la diáspora. O sea, que si la diáspora deja de mandar dinero a la República Dominicana, la economía dominicana se cae. Esa es la realidad. Pero teniendo en cuenta también con el turismo el proceso de encadenamiento que surte aquí en el Claro. país, porque hay muchos sectores que se benefician grandemente del sector Así es, el sector agropecuario, el sector empresarial en sentido general. ¿Qué le espera al dominicano de a pie ante una situación como la que usted ha mencionado de un enfriamiento de la economía? No, lo preocupante con un enfriamiento de la economía es que eso pudiera incrementar el desempleo. Y como ustedes ya me oyeron a mí decir, si tú quieres combatir la pobreza, tú tienes que generar empleo. El empleo, o sea, yo siempre he dicho que la principal política social, pueden haber muchas modalidades de política social, pero la política social más importante es la creación de empleo. Por tanto, si eso se cae, eso tiene efectos sobre la economía. Y obviamente aquí, con la elevación de las tasas de interés, que es en gran medida una política que ahora va en la dirección de lo que ha hecho la Reserva Federal de los Estados Unidos, es para eso. Es para enfriar la economía, no es para otra cosa. En Estados Unidos, de manera deliberada, que es lo que mucha gente a veces no entiende, la elevación de la tasa de interés lo hace la Reserva Federal porque entiende que para combatir la inflación tiene que tumbar la economía. Tumbar la economía, paralizar la economía. Y después veremos lo que vendrá. Aquí es lo mismo también. O sea, con esa elevación de la tasa de interés, eso automáticamente tiene efectos sobre el desempeño de la economía. Se encarece el dinero, más difícil ir a un banco a buscar cuarto prestado porque la gente lo piensa 2 veces. ¿Tú me entiendes? Y entonces, un elemento fundamental del desempeño económico es que se invierta. Y para invertir tú tienes que tener crédito. Y si el crédito se te hace más caro, entonces es más difícil la inversión. Y por esa razón,
puede haber problemas sin lugar a dudas en la economía dominicana este año. Temo, se aprobó la ley de régimen electoral. El vocero del PLD en el Senado, Iván Lorenzo, dijo que él no puede ser parte de un espinoso episodio oscuro para la democracia dominicana, porque se dejó fuera en esa normativa el transfugismo, castigar el transfugismo y la implementación del voto electrónico. ¿Por qué está a favor el PLD del voto electrónico y en contra del transfugismo? Señores, yo creo que, yo te diría que eso se puede entender muy fácilmente mirando la experiencia del pasado. Ustedes saben muy bien las dificultades que se dieron en la República Dominicana cuando aquí el conteo era manual. Y las denuncias de fraude que se hacían vía el conteo manual. Entonces siempre entendimos que el voto electrónico era un instrumento de avance, que lo han implementado en otros países que no ha habido problema. Sí. En la mayoría de los países del mundo el voto electrónico. Y nadie se queja, no hay problema. Entonces, ¿cuál es la razón de que aquí en la República Dominicana no podamos estar a tono? Si hablamos de la importancia que tiene hoy la revolución tecnológica que hay en el mundo, eso es lo que impone la revolución tecnológica del mundo de hoy. Entonces, ¿cuál es el problema? Si estamos predicando eso, ¿por qué no tratamos de poner el país a tono con eso? Entonces, por esa razón, pues, el partido ha estado demandando eso, además para facilitar, es una manera fácil de hacer la cosa. O sea, la rapidez con que usted cuenta. Nosotros hicimos ahora el proceso interno. Ya a las 8 de la noche nosotros sabíamos lo que había pasado. A las 8 de la noche nosotros sabíamos lo que había pasado. En Brasil votaron 100 y pico de millones, claro. Ya en 2 horas se sabía quién ganó. Así es, así es. Sobre el transfugismo, Temo. El transfugismo, señores, es un asunto que si no le prestamos atención, si no nos ponemos de acuerdo, fundamentalmente los partidos políticos, va a destruir el sistema de partido. El transfugismo va a destruir el sistema de partido. Porque es que va a desacreditar la democracia y a los partidos políticos. Porque si al final la gente lo que ve es que tú te vendes, ¿cuál es el sentido de yo votar por ti si yo sé que tú te vas a vender? Entonces, ese es un tema que hay que prestarle atención. Es cierto que en eso influye mucho la baja calidad de lo que están haciendo política en la República Dominicana. Porque el hecho de que tú te vendas es porque tú no tienes nada en la cabeza, de que tú no tienes compromiso con tu partido. Entonces yo creo que ese es un elemento también que obliga a los partidos políticos a tener que cualificar a la gente que va a las posiciones, porque el que se va por debilidad frente al dinero. Su parecer, Temo, frente a la implementación del voto preferencial en los niveles municipales y en el nivel congresual, que de alguna manera los candidatos que tienen como aval solamente un trabajo comunitario, no pueden competir con el dinero que proviene del narcotráfico, que viene de los galleros, que proviene de los riferos, y de alguna manera se pierde la calidad en la democracia. Mire, yo he sido en el PLD un opositor al voto preferencial. No ahora, desde siempre. Porque yo creo que el voto preferencial es el factor fundamental del encarecimiento de la política en la República Dominicana. Sí. Porque ¿qué es lo que hace el voto preferencial? Que te convierte a ti en un partido político de manera individual. O sea, el que es candidato a regidor, vamos a ponerlo ahora en el nivel más bajo, regidor. Si quiere lograr que lo elijan, tiene que hacer una clientela. Y para hacer una clientela tiene que buscar recursos ahora. Y eso se da en todos los niveles. Entonces, un nivel del regidor al diputado, que es lo que está buscando, todo el mundo está buscando dinero. Antes, yo fui diputado. Yo no gasté un centavo, porque el dinero lo buscaba el PLD, Juan Bosch no permitía, es más, Juan Bosch no permitía que nosotros hiciéramos campaña, la hacía el partido, nos ponía a todos, y nos promovía a todos, y el dinero lo buscaba el partido. Ahora no, ahora es cada quien que tiene que buscar el dinero, entonces así no. Y entonces eso le abre la puerta al narcotráfico en la política en la República Dominicana. Gracias, Temo. Unas palabras finales, tú estás en su mundo con el pueblo. No, yo encantado de estar con ustedes.
para mí ha sido un placer tener esta conversación. Yo creo que ha sido muy amena. Sí, bueno. Y además me han permitido hablar. Yo creo que es muy importante. Qué bueno, Temo. Pues nada, señores, amigas y amigos de Su Mundo con el Pueblo, desde la República Dominicana para el mundo, Multimedia Su Mundo, donde no callamos ni ocultamos la verdad. Terminamos este programa de hoy. Le decimos quédense ahí en línea en Multimedia Su Mundo con esa parrilla de programación. Somos el multimedio más moderno de la República Dominicana. Y ahí se está preparando el megadivo de la televisión dominicana, que es Don Trifolio, con punto y coma a continuación. Don. Ahí está ahí.